Muy bien, continuamos pues con esta historia que estamos en unos momentos confusos, importantes y determinantes en la historia de la humanidad, que es todo este periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Habíamos dejado un Benito Mussolini con mucha fuerza, que surge como un líder en Italia, que crea un partido fascista, que es socialista. Eso tiene que quedar muy claro porque yo no sé de dónde diablos acá se ha dicho que los fascistas son de derecha. No, los fascistas son socialistas. Es decir, el nazismo, los nazis, el comunismo, los bolcheviques y los fascistas italianos de Mussolini son todos de izquierda, son socialistas, son totalitarismos. Esos son hijos de la misma mamá, el socialismo. Todos ateos, todos piensan que la religión, sobre todo la católica, es la enemiga a vencer. Los tres. Entonces Mussolini ve como su momento, en 1922, plantea a su equipo, su grupo de camisas negras, y entonces decide organizar para mostrar su poder una marcha sobre Roma, la gran marcha sobre Roma. Los izquierdistas siempre han hecho unas marchas muy importantes. Mussolini, la marcha sobre Roma; Mao Zedong, la marcha en China. Ahora, Mussolini también se enfrenta a las organizaciones sindicales porque es totalitarista. Se enfrenta a la Confederazione Generale del Lavoro, la Confederación General del Trabajo, que declaró una huelga. Entonces, para mostrar fuerza, se enfrenta e hizo fracasar la huelga. Él es un líder, sin duda alguna. Aseguró entonces, al confrontar a la Organización del Trabajo de Italia, el funcionamiento de los servicios públicos. Entonces empieza a tener reconocimiento. En octubre del 22 decide entonces marchar sobre Roma. En ese momento el presidente de Italia, de apellido De Facta, consideró esas palabras de Mussolini de marchar sobre Roma como una figura retórica. Pero el 24 de octubre de 1922, cientos de miles de camisas negras se concentran en la ciudad de Nápoles, al sur de Italia, y en muchos otros lugares de Italia, y comienza una marcha hacia la capital, hacia Roma. A cada ciudad que iban llegando, ocuparon las ciudades y se hacían cargo de los centros gubernativos y administrativos, se apoderaron de hecho del Estado italiano. En 1922, el 29 de octubre, estaban en las puertas de Roma. Ahí es donde el gobierno intenta resistir. El gobierno de este señor De Facta quiso llamar al ejército, pero el rey Víctor Manuel III dice: no, yo no voy a crear un baño de sangre, esto ya está muy avanzado, esta gente está aquí. Entonces, el 31 de octubre de 1922, el rey Víctor Manuel III llama a Mussolini y le dice: forme gobierno. Esto es una realidad, es un hecho que usted tiene un poder muy grande aquí, forme usted el gobierno. Y entonces, llegando Mussolini en 1922, entran en escena un fenómeno del que vamos a hablar hoy mucho: los dictadores, hombres de autoridad,
decididos. La dictadura es una figura romana. Recordemos que Mussolini quiso implementar la nueva Roma, así como Roma había sido un imperio que se construye en la ciudad de Roma, fundada por Rómulo en el 754 a.C., y luego crece y se une a otros pueblos, los samnitas, los etruscos, los umbros, y concentra una república ya en el año 500 a.C. en toda Italia, y luego se enfrenta a un imperio que tiene al frente, que es Cartago, 3 guerras púnicas contra Aníbal, contra Amílcar, que tenía control del norte de África, de España, de las islas de Sicilia, Córcega, Cerdeña. En la primera guerra púnica los cartagineses pierden Sicilia, Córcega, Cerdeña. En la segunda guerra púnica pierden España, y en la tercera guerra púnica pierden África y es destruido Cartago. Delenda es Cartago, decía Catón, hay que acabar, destruir a Cartago. Cartaginen delenda est. Esa Roma después vence al imperio griego, después vienen las campañas militares de Julio César sobre Francia, sobre los galos, sobre los germanos, sobre los ingleses, y esa Roma forma un imperio. Mussolini añoraba eso. ¿Cómo era posible que su Italia hoy era irrespetada siendo de los vencedores en la Primera Guerra Mundial? Ahí es donde surge Mussolini. Entonces la figura de la dictadura es una figura romana de comienzos de la República, y por ejemplo los invito a conocer al famoso Cincinnato, que da el nombre a esa ciudad americana de Cincinnati. Cincinnato era un hombre, un agricultor, un ganadero, que tenía su finca, sus hijos, que trabajaba su hacienda, y entonces cuando Roma tenía una inminencia de una invasión, los mismos senadores, los mismos magistrados ordinarios, las magistraturas ordinarias eran 5, el cuestor, que vigilaba el recurso público como la Contraloría, el censor, que vigilaba las elecciones, hacía el censo y emitía la censura como la Procuraduría y la rama electoral, el edil, que vigilaba los mercados y los espectáculos públicos, el pretor, que impartía justicia, y el cónsul, que dirigía las legiones. Esas son las magistraturas ordinarias en época de paz, de tranquilidad. Pero cuando la seguridad del Estado estaba amenazada, hacía falta que alguien tomara las decisiones. Y entonces Roma crea una magistratura extraordinaria que se llama la dictadura, el que dicta, el que dice cómo se arregla este problema. Y Cincinnato, cuando había una inminencia de invasión, iban por él, le rogaban, le suplicaban, él aceptaba, enfrentaba o lideraba los ejércitos, dictaba lo que había que hacer, solucionar el problema, renunciaba a la dictadura. En Colombia también, en Antioquia, tuvimos un dictador muy famoso, Juan del Corral. Juan del Corral es el hombre que es llamado a decir, vea, aquí hay que declarar una independencia, el rey de España está preso por Napoleón, y Juan del Corral es el que lidera el proceso de independencia en Antioquia, y es el que firma el acta de independencia absoluta de España, cuando ya dice, ni aún con Fernando VII vamos a ser parte de España, somos independientes. Y la Asamblea de Antioquia lo erigió como dictador. Entonces, el concepto de dictador no es malo, históricamente. Pero Mussolini, en 1922, con esa marcha sobre Roma, cambia el concepto de la dictadura y ya se vuelve
el hombre que dicta y que no tiene en cuenta o manipula a las asambleas, a los congresos, y ese concepto cambia. Y vamos a hablar mucho de la dictadura porque en España eso es lo que, en Italia es lo que ocurre. En 1922 entra en escena Mussolini como dictador porque Hitler fue lo mismo. Hitler era un gran admirador de Mussolini, Adolfo Hitler, pero toda Europa termina cayendo en eso en estas épocas. Franco, dictador de España, Oliveira de Salazar en Portugal, y en América Latina, toda América Latina, con la excepción de Colombia. Esa es la parte interesante, importante. Toda América Latina, desde México, Centroamérica y toda América del Sur, llena de dictadores, menos Colombia. Colombia fue la única que nunca se dejó permear por esas situaciones. Bueno, otros que cayeron también en este tema socialista, aparte del tema de la dictadura, fueron los escandinavos, la península escandinava, es decir, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca. Digamos que esos son los escandinavos, que es donde salen los vikingos. Esos vikingos que fueron tan importantes, que manejaron muy bien la navegación, que remontaban los ríos, que invadieron París, que descubrieron Norteamérica. Lo que pasa es que no llevaron una civilización, que entraron a Inglaterra y que hicieron parte de esa raza nórdica que llamamos. Esta historia política de los escandinavos en este periodo entre guerras fue más tranquila, pero con un creciente influjo socialista. Entonces, miremos digamos que la inundación de ideas socialistas tan graves que creó la revolución bolchevique en Rusia. Se habla de un personaje muy importante de apellido Branting o Breiting, que forma gobierno allá en Escandinavia en 1920. Y una particularidad es en la península escandinava, bajo estas ideas socialistas, donde comienza el proceso de la explosión demográfica. Allá dicen, hombre, hay que disminuir la tasa de reproducción, y entonces el mismo Estado comienza a estabilizar eso para reducir el número de habitantes. Aquí es donde comienza el tema del aborto y un control sobre la familia, con la idea de frenar ese crecimiento de la población. Suecia, por ejemplo, a partir de 1933 desarrolla una fuerte propaganda apoyada en las ideas de un hombre muy importante, Robert Malthus, aquel que hablaba de la explosión demográfica. Decía que la población exigía alimentos, entonces había que crecer el campo y en una tasa que requería una gran industrialización del campo, y que al crecer entonces la industrialización crecía la contaminación por las emisiones, por los vertimientos, por el ruido, y entonces esa contaminación afectaba a la salud y al hombre mismo. Entonces Malthus juega con los números, y obviamente la responsable de todo eso, según Malthus, es el crecimiento de la población. Entonces Suecia se apoya en Malthus y desarrolla una fuerte propaganda malthusiana en 1933, al punto que en el 36 abre clínicas anticonceptivas y con legalización del aborto en 1938. Finlandia, otro de los países escandinavos, declara legal la esterilización en 1935. Bueno, hablemos un poco de España, dejemos un poco allá eso, porque España, hablando de Mussolini,
presenta con Italia un parecido mayor. Por ejemplo, dice este profesor España que hemos estado estudiando, de apellido de España, Gonzalo Redondo, en la historia del mundo de UNSA, de el editorial Universidad de Navarra, que hay 4 puntos importantes de España parecidos a Italia. 1. Hay una disolución de los partidos históricos. ¿Cuáles son los partidos históricos? Los de siempre, los de toda la vida, conservadores y liberales. Esos son los partidos históricos de todo el mundo, por lo menos desde el punto de vista occidental. Y entonces aparece un sistema tripartidista en España, con una derecha, y nace el Partido Popular, lo que hoy llamamos Partido Popular en España, se llama Partido Social Popular, se funda en 1922. ¿Por qué? Porque están replicando el modelo que encontró Mussolini en Italia del el famoso Don Sturzo, que había creado los Popolari en Italia, es aquí que era el Partido Popular. Entonces esa es como la derecha. Un centro en España, un partido de centro, que recoge como los restos de los partidos históricos conservadores y liberales, y una izquierda representada por el socialismo, y crean un pequeño partido comunista. Esa es como la primera cuestión de ese parecido de España con Italia. La segunda cuestión en España es que hay un incremento del sentimiento nacionalista español, que se apoya en la Conferencia de París, porque es donde se decide apoyar las nacionalidades. ¿Por qué las nacionalidades están en auge? Porque la Primera Guerra Mundial fue una guerra de imperios, y los imperios no son nacionales, porque tienen dentro de sí muchas nacionalidades juntas. Recordemos el Imperio Turco, allá habían árabes, allá habían judíos, allá habían sirios, allá habían egipcios, allá habían griegos, y ese es el Imperio Turco, hay muchas nacionalidades. El Imperio Alemán, allá hay bávaros, allá hay prusianos, allá hay pomeranos, hay católicos. El Imperio Austríaco, que es la famosa monarquía dual, Austria-Hungría, pues tiene toda esa sí que es complicada, eslovenos, serbios, croatas, bosnios, búlgaros, rumanos, esos sí son nacionalidades. El famoso, los Balcanes, otra gran nacionalidad. El Imperio Británico, está Irlanda, que no quiere saber nada de Inglaterra, Escocia, y por ahí está Australia, y por ahí está Canadá. O sea, nacionalidades por todas partes. Y el Imperio Ruso, imagínense, el Imperio Ruso, donde están los ucranianos, que son una cosa, los georgianos, los de Afganistán, los mismos armenios, en fin. Entonces surge en este periodo entre guerras las realidades de las nacionalidades y apoyar eso. Entonces, en España se incrementa el sentimiento nacionalista. Recordemos que en España hay los catalanes, los vascos, los gallegos, los andaluces, los extremeños, unos en mayor, los navarros, los aragoneses, unos en mayor medida que otros. Entonces, esto juega otro papel importante. Y los partidos históricos no fueron capaces de darle cauce a ese tema
de las nacionalidades. Ese es un segundo punto. Un tercer punto, es el golpe de estado de Miguel Primo de Rivera. Así como aparece Mussolini en Italia, aparece en España don Miguel Primo de Rivera, el papá de José Antonio Primo de Rivera, que ya hablaremos de él en la Guerra Civil Española. Pero este es don Miguel Primo de Rivera y era el capitán general de Cataluña. Y entonces la monarquía, que estaba en manos de Alfonso XIII Borbón, está en una crisis. Está en una crisis. Al rey le toca, pues es una monarquía constitucional porque el rey ha aceptado una constitución. La monarquía se restauró en 1876. Entonces fijemos que haya habido ires y venires con la monarquía, pero con estas nacionalidades el rey que representa a la unidad española tiene dificultades y don Miguel Primo de Rivera da un golpe de estado incruento, y desde Cataluña, que es otro tema particular. Cataluña, la Cataluña tan republicana y tan autónoma. Pues Alfonso XIII, en vez de lo que hace es reconocer, así como Víctor Manuel III reconoce el poder de Mussolini, pues Alfonso XIII reconoce el poder en manos del general sublevado, don Miguel Primo de Rivera, y empieza la dictadura de Primo de Rivera. Entonces observemos otra dictadura parecida a la de Mussolini, y aparecen nuevas naciones como consecuencia del final de la Primera Guerra, sobre todo en Europa Central y Oriental, que aparecen sobre todo con la destrucción del imperio de los Habsburgos, o sea, Austria-Hungría, o sea, aparece Checoslovaquia, aparece el reino, otro país que llamaron el reino de los serbios, croatas y eslovenos, que hoy cada uno es un país distinto, y otros la desaparición de la Rusia zarista, porque ahí aparece entonces ya Polonia, aparece Polonia nuevamente, Polonia, un país antiquísimo que había desaparecido por allá con la Revolución Francesa, vuelve a aparecer después de esta Primera Guerra Mundial, aparece Finlandia, país escandinavo, lindando entre Rusia y Suecia y Noruega, y tres repúblicas bien interesantes, también bálticas, pero que están sobre el lado de Europa: Estonia, Letonia y Lituania. Entonces aparecen ese nacionalismo. Esos 4 puntos son importantes. En Portugal, dejemos España. ¿Qué pasó en Portugal? Recordemos que España y Portugal han estado unidos y desunidos, compiten y se unen y vuelven y se desunen. En alguna oportunidad Carlos I de España, Carlos V de Alemania, se casa con Isabel de Portugal para formar un nuevo reino, pero eso no dura porque se muere Isabel de Portugal. Entonces se encarga de formar gobierno en 1928 el general Vicente de Freitas, y de Freitas incorpora a un profesor muy importante, ojo con la academia, siempre la academia juega papeles importantes, Antonio de Oliveira Salazar, del que ya habíamos mencionado. Pues este es profesor de la Universidad de Coimbra. ¿Y qué importancia tiene la Universidad de Coimbra? Que es de las más antiguas del mundo. Las universidades más antiguas del mundo son Salamanca, en España, la Universidad de París, lo que conocemos como la Sorbona, en Francia. En Francia también está Montpellier. En Portugal está Coimbra. Coimbra, eso es de 1200. Y en Inglaterra está Oxford, y está Cambridge. Estas son las grandes universidades. Y en Italia, Bolonia, por ejemplo. Esas son las grandes universidades. Entonces, un profesor, Antonio de Oliveira Salazar, profesor de la Universidad de Coimbra, hace parte del gobierno del general Vicente de Freitas. Entonces, este es dictador.
Oliveira de Salazar entra como ministro de Hacienda, que es el de los ministerios más importantes. Los ministerios más importantes siempre son gobierno, relaciones exteriores y Hacienda. Los recursos para que esto salga adelante. Pues Salazar se hace el hombre fuerte del régimen, pero ya finalmente el 5 de julio de 1932 Salazar es quien forma gobierno, ya preside gobierno en Portugal y conforma un régimen fuerte, un partido único. El 30 de julio de 1930 él ya había fundado el Partido de Unión Nacional, le permitió a Portugal una gran prosperidad económica, una estabilidad interna, y este régimen de Salazar, de Oliveira de Salazar, dura hasta 1974. Mire, esos son los dictadores, o sea, unos regímenes que se quedan en el poder. Mussolini, Hitler, Franco, Oliveira de Salazar. Y continuaremos hablando de esto porque es demasiado importante para entender lo que va a ocurrir aquí en Colombia a partir de estos gobiernos liberales de Olaya Herrera, de quien ya hablamos, pero López Pumarejo, que es de quien vamos a hablar. Feliz semana.